Señor presidente, consta a través del chat el saludo del congresista Salguana y solicita consignar su asistencia, si usted lo autoriza. Considerar. Congresista María Elizabeth Taipe. Señor presidente, la congresista Taipe Coronado pide consignar su asistencia como presente. ¿Con su autorización? Considerar. Gracias. Congresista Guillermo Bermejo Rojas. Congresista José Cueto Acerbi. Presente. Gracias. Congresista Diana González Delgado. Congresista Diana González Delgado. Registra su asistencia como presente, señor presidente, con su autorización. Considerar. Gracias. Congresista Francis Paredes Castro. Congresista Jorge Flores Ancachi. Jorge Flores, presente. Se registra su asistencia, señor congresista. Congresista Jorge Coalda Juárez. Congresista Jorge Coaila Juárez. Congresista José Gerí Oré. Congresista José Gerí, señor presidente, consigna su asistente a través del chat con su autorización. Considerar. Gracias. Congresista Luis Gustavo Cordero John Tai. Congresista, con su autorización, la asistencia del congresista Cordero John Tai, con su autorización, por favor. Congresista Carlos Alba Rojas. Señora presidenta, con su autorización. Alba Rojas presente. Alba Rojas presente. Gracias, señor congresista. Se registra su asistencia. Señora presidenta, se consulta sobre la autorización de la asistencia del congresista Cordero John Tai. Si usted lo autoriza. Aceptado. Gracias. Señora presidenta, se han registrado asistencia 11 señores congresistas, siendo el quórum para el día de hoy de 9 parlamentarios. Cuenta usted con el quórum de reglamento para dar inicio a la presente sesión. Señores congresistas, muy buenos días. Congresista Cueto, congresista Taipe y congresistas que se encuentran en la sesión a través de Microsoft Teams. Muy buenos días. Contando con el quórum reglamentario, se inicia la 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas, correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024. En sesión de despacho, para informar a los señores congresistas, la presidencia da cuenta que el despacho ha sido enviado a cada uno de los correos electrónicos. Ello comprende el reporte de documentos recibidos, remitidos y de los proyectos de ley ingresado hasta el 13 de octubre del presente año fiscal 2023. Si algún congresista tuviera interés de un documento, lo puede solicitar a través de la Secretaría Técnica. No teniendo algún documento, pasamos a estación de informes. Informes del señor presidente de la comisión en sesión descentralizada de la comisión en la región La Libertad Trujillo. La presidencia informa que se ha citado para la primera sesión y audiencia descentralizada en la región La Libertad en Trujillo para el día viernes 20 de octubre a las 8:30 de la mañana AM de la sede local del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Departamento de La Libertad.
se les ha remitido la agenda y el programa para dicha fecha. Esperamos contar con la presencia del gran número de parlamentarios en dicha sesión. En pedido de inhibición de 2 proyectos de ley que se encuentran en la Comisión de Economía, Banca y Finanzas, la Presidencia informa en la agenda de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas, ya se encuentran los 2 dictámenes de inhibición, encontrándonos a la espera que sean debatidos y aprobados en dicha comisión. Nos referimos a los proyectos de ley números 2139 y 4748, los mismos que se encuentran acumulados al dictamen de la Comisión de Energía y Minas, recaído en los proyectos de ley 2139/2021 CR, 3632/2021 CR, 4565/2022 P y 4748/2022 CR, ley que modifica la ley 28832, ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica a fin de garantizar el abastecimiento seguro, confiable y eficiente del suministro eléctrico y promover la diversificación de la matriz energética. El pedido de la congresista Katy Ugarte Mamani con la finalidad de realizar una sesión descentralizada en la ciudad de Cusco. La presidencia informa que existe el pedido de la congresista Ugarte Mamani con la finalidad de realizar una sesión audiencia descentralizada en la región de Cusco, en vista que se encuentra con un gran reserva de gas, minerales en nuestro país. Sobre el particular, se coordinará con su despacho en tanto que el inicio de la legislatura y con plan de trabajo se aprobó un paquete de sesiones descentralizadas de la comisión para todo el año. No viendo más informes de presidencia, pasamos a informes de los señores congresistas. La presidencia consulta a los señores congresistas. Si tuvieran algún informe que realizar, lo pueden formular en este momento. No habiendo informes en qué realizar, pasamos a sesión pedidos. Se consulta a los señores congresistas si quisieran formular algún pedido. No habiendo pedido por los señores congresistas, pasamos al orden del día. Dictamen recaído en el proyecto de ley número 5016/2022 CR, que establece disposiciones para optimizar la remediación ambiental de sitios y pasivos ambientales de hidrocarburos. A continuación, pasamos a la sustentación del dictamen. Continuamos para la sustentación, proyecto de ley número 5016/2022 CR, ley que modifica la ley 30321, ley que crea el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental y la ley 29134, ley que regula los pasivos ambientales del subsector hidrocarburos con el fin de optimizar la gestión de la remediación ambiental a cargo del Estado. Pasamos a sustentar el dictamen correspondiente al proyecto de ley 5016/2022 CR, que modifica la ley 30321, ley que crea el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental, y la ley 29134, ley que regula los pasivos ambientales del subsector de hidrocarburos con el fin de optimizar la gestión de remediación ambiental a cargo del Estado. Objeto del proyecto. El objetivo del proyecto de ley es la optimización de la gestión de la remediación ambiental a cargo del Estado en sitios impactados y áreas con pasivos ambientales del subsector de hidrocarburos a través de las medidas siguientes. 1. Mejora en la asignación de funciones de los órganos responsables de la ejecución de los planes de rehabilitación. Facultar al Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas
para intervenir en todas las fases del proceso de contratación de bienes, servicios y obras que resulten necesarias para la elaboración, aprobación y ejecución de los planes de rehabilitación en los sitios impactados. Con esta propuesta se evitarán demoras en la ejecución de los planes de rehabilitación, que es un reclamo constante de las comunidades nativas asentadas en áreas con sitios impactados, como es cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón. 3. Participación de representantes de las comunidades nativas de las áreas con sitios impactados en la Junta de Administración. Se reconoce a las comunidades nativas u organizaciones identificadas en áreas de sitios impactados el acceso a la Junta de Administración de Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental. Además, se establece que la representación será por un periodo anual, dejando a cargo de la Junta de Administración la elaboración y aprobación de las reglas de participación de dichos representantes. Se crea un fondo para la remediación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos a cargo del Estado. Este fondo financiará la elaboración de estudios y ejecución de obras de los planes de abandono priorizados por su nivel de alto riesgo, asumidos por el Estado peruano para la remediación de pasivos ambientales del subsector de hidrocarburos. Además, se establece que estará constituido por recursos del Ministerio de Energía y Minas, donaciones internacionales y multas impuestas por la OEFA en procedimientos sobre obligaciones ambientales fiscales del sector de hidrocarburos. 4. Se habilita la ejecución de pruebas piloto para que universidades puedan realizar pruebas pilotos de remediación ambiental en áreas con pasivos ambientales a cargo del Estado, previa autorización de la autoridad competente. Razones que justifican la norma. Es necesaria, dado que en el país existen zonas impactadas y áreas con pasivos ambientales afectados por las actividades de hidrocarburos, las cuales necesitan de atención prioritaria por parte del Estado a través de acciones de remediación y rehabilitación. Estas zonas se clasifican en 1 como pasivos ambientales de hidrocarburos, PASH, y 2 sitios impactados por actividades de hidrocarburos. Es viable porque responde a la problemática planteada por la falta de priorización de sitios impactados y pasivos ambientales con riesgo para la salud de las personas y medio ambiente, así como la falta de recursos para que el Estado asuma los planes de abandono y o de rehabilitación cuyo responsable no ha sido identificado o incumple la normativa sobre remediación de pasivos ambientales o sitios impactados. Es oportuna, dado que existen inventariados un total de 3.256 pasivos ambientales del subsector de hidrocarburos, calificados de la siguiente manera: 167 pasivos ambientales del subsector de hidrocarburos del alto riesgo, 1.954 pasivos ambientales del subsector hidrocarburos de medio riesgo, 1.135 pasivos ambientales del subsector hidrocarburos de bajo riesgo. Como cierre, en razón a la anterior, someto a consideración de los señores congresistas el dictamen para su debate y votación posterior. Señora Secretaria Técnica. Señora Presidenta, no consta en el chat del Teams ningún pedido para intervenir en el debate. Señora congresista Taipe, por favor, tiene uso la palabra. Señora Presidenta, muy buenos días. Por su intermedio, saludar a todos mis colegas congresistas quienes están tanto presente, que se encuentra mi colega congresista Cueto, y como también virtualmente. Siendo autora de este proyecto de ley, voy a intervenir respecto a lo que usted ya está dictaminando. En nuestro país existen zonas impactadas negativamente por las actividades de hidrocarburos, las cuales necesitan de atención prioritaria por parte del Estado. Esta atención se da a través de acciones de remediación
para rehabilitar estas áreas impactadas. Las zonas se clasifican en pasivos ambientales y sitios impactados por actividades de hidrocarburos. Colegas, a nivel de hidrocarburos existen casos en que tales obligaciones de remediación ambientales como son efectivas. Actualmente, este incumplimiento de las empresas y a fin de proteger el ambiente y la salud de los ciudadanos, el Estado viene asumiendo la remediación ambiental. Así, por ejemplo, la semana pasada el ministro de Energía y Minas estuvo aquí en la comisión para explicar el retorno de los lotes petroleros del número 1, 6 y del Z69. Estos lotes petroleros se hallan en sitios impactados y generan pasivos ambientales. A mayo del 2024, según la información del OEFA, Petroperú recibirá 4 lotes petroleros, pero es bueno precisar que estos lotes traen consigo el 2.758 pasivos ambientales. Según el OEFA, los pasivos ambientales en el sector hidrocarburos son generalmente instalaciones o pozos mal abandonados, suelos contaminados por influentes y derrames, desatención y residuos, etc. Presidenta, saludo el texto que ha preparado su equipo técnico porque ha considerado los aportes alcanzados mediante mi proyecto de ley 5016-2022, así como las propuestas de mejora alcanzadas por el Ministerio de Energía y Minas. Debo precisar que durante el periodo 2022 al 2023 presenté esta iniciativa legislativa, puesto que en mi calidad de presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología, en las diferentes sesiones se manifestaba que uno de los grandes problemas ambientales del país era el de los pasivos ambientales, tanto en el sector minero como en el sector de hidrocarburos. Con la propuesta que plantea la comisión que usted preside, se podrá mejorar la administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental para sitios impactados, así como la creación de un fondo para los pasivos ambientales. Debo precisar, finalmente, esta propuesta tiene la opinión viable del Ministerio de Energía y Minas. Colegas congresistas, pido su voto a favor del presente predictamen por la defensa del derecho de un ambiente sano, así como la protección de la salud de nuestros hermanos de las zonas de impacto de hidrocarburos. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Taipe. Tenemos la participación del congresista Morante. Tiene el uso de la palabra, congresista. Buenos días, colega. Buenos días a todos los colegas. Mire, efectivamente, el tema de los pasivos ambientales en cuestión de hidrocarburos es bastante complicado, pero es algo bastante complicado que viene desde hace décadas, por decirlo así. Desde los inicios de la explotación petrolera en la Amazonía. Todo el mundo se queja, por ejemplo, del problema que ha habido aquí en la refinería de petróleo de Repsol en La Pampilla. Sin embargo, en el último año han habido más o menos como 500 cortes en el oleoducto y han habido derrames petroleros. Es más, hace unas semanas la Fiscalía justamente ha detenido una serie de personas en investigaciones que viene haciendo hace varios años sobre gentes que cortan el oleoducto para efectos de beneficiarse económicamente. El problema en todo esto, señora presidenta, es que, digamos, existe incluso muchísima corrupción al interior de Petroperú incluso, porque la generación de estos cortes y los costos para hacer una supuesta remediación ambiental, que además ni siquiera la realizan, ¿no?, son pagados a precios exorbitantes, contratando empresas donde se supone que se exige la presencia de determinados profesionales y nunca están.
subcontratando a pequeñas empresas locales o regionales que hacen más o menos lo que pueden, pero el gran jamón se lo llevan otros. Eso es lo que está pasando y ha venido pasando durante años. Yo entiendo el tema de este fondo, pero sí le veo dos problemas. Uno, es una generación de gasto. Y dos, en términos reales, un fondo para este tema ya existe, porque ya existe un fondo para remediación ambiental que es manejado a través del Ministerio de Energía y Minas y manejado a través del Ministerio del Ambiente. O sea, sería crear un doble fondo, porque esto ya existe. Yo sugeriría, señora presidenta, porque no he visto que hayan mayores detalles de los informes, que se solicite tanto a Energía y Minas, a Medio Ambiente, cómo vienen trabajando este tema, sus opiniones con respecto a esta propuesta, qué trabajos han venido haciendo, cuál ha sido el uso de los fondos que ellos tienen para remediación ambiental y el tema de la determinación de a quién corresponde el pago por la remediación ambiental. Porque en términos reales, al final del día, pague quien lo pague, al final, por ejemplo, lo puede pagar el Estado y podrá repetir directamente contra quien fue el obligado o el responsable del impacto ambiental, pero el hecho concreto es que no nos podemos mantener durante años, durante procesos administrativos o judiciales para la determinación de quién hizo el daño o no, ¿ya? Pero que el impacto siga ahí esperando que haya una decisión judicial. O sea, la solución se tiene que dar y ya luego pues se tendrá que cobrar a quien se tenga que cobrar o asumir el costo que lo tenga que asumir. Pero el hecho concreto es que la solución se tiene que dar. Y en ese aspecto creo que Energía y Minas tiene mucho que explicarnos. El ministro la semana pasada, cuando vino por acá, no nos dijo absolutamente nada al respecto. Se vino a hablar solamente del tema de la entrega de los pozos y nada más. Pero no han tocado en lo más mínimo el tema de los impactos ambientales. Y los impactos ambientales que hay en la costa, simple y llanamente son absolutamente nada, pero nada comparativamente con los impactos que han habido en la selva. Durante años, décadas, por no decirlo así, durante décadas, ¿ya? Las aguas que iban saliendo de los pozos contaminadas con metales pesados y salobres eran vertidas directamente al río hasta que en el lote 192 Pluspetrol que estuvo ahí hizo el proyecto de reinyección de aguas y las aguas esas se reinyectaban a los pozos. Pero 30 segundos, colega. Permítame terminar, presidenta, ¿ya? Pero mientras que... durante señor Morante, años, colega congresista, con más respeto se dirige a la presidencia, por favor. Sí, gracias. ¿Me permite terminar, presidenta, por favor, si fuera tan amable? Sí, 30 segundos. Bien, durante décadas, incluso cuando el lote estaba en Petroperú y todo esto, las aguas eran vertidas directamente al río hasta que se inició a través de la empresa Pluspetrol la reinyección de aguas en los pozos, ¿no? Entonces, este tema, señora presidenta, yo creo que requiere un mayor análisis, un mayor estudio, porque como le digo, ya existen un fondo de remediación ambiental. Lo que hay que ver es qué uso se ha dado a esto, ¿no? Y que se tenga que usar adecuadamente el dinero, porque vamos a crear un segundo fondo sobre lo mismo y que al final sabe Dios cómo será el resultado. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Morante. ¿Otro congresista para participación? Sí. Correcto. Para responder al congresista Morante, en primer lugar, el Fondo de Remediación del Ministerio es por parte de pasivos ambientales exclusivamente para el sector minero, no hay que confundirnos. Y por otra parte, exclusivamente para el área de hidrocarburos, solo existen fondos para sitios de impactados en este caso, y no para pasivos ambientales. Mientras tanto, en cuanto al Ministerio de Ambiente, tiene un fondo para remediaciones de minería ilegales. Entonces, en ese sentido, hay un informe del Ministerio de Energía y Minas que también da el aporte a favor, ¿no? Señora secretaria técnica, por favor, para votación.
Como no, señora presidenta, no sin antes solicitar vuestra autorización, registraron su asistencia a través del chat los congresistas Torres Salinas, Paredes Castro, Héctor Ventura y Bermejo Guillermo. ¿Si usted lo autoriza? Señora presidenta, también para de repente Aprobado. ¿me Gracias. podría darme la palabra, por favor? Sí, congresista. Sí, señora presidenta, antes que ya pueda mandar a la votación, yo les pediría a mis colegas congresistas, este proyecto ha sido netamente pues viendo a la situación que vemos sobre todo con nuestros hermanos de ese Perú profundo, pues que viven en estos lugares donde se encuentran pues el petróleo y sobre todo pues en estas comunidades. No quiero aclarar que este fondo para pasivos ambientales viene desde la propuesta propio desde el Ministerio de Energía y Minas que se ha pedido la opinión, ¿no? Por lo tanto, colegas congresistas, yo les pediría que podamos avanzar y agradecerle también que nos puedan apoyar con su voto. Gracias. Sí, colega congresista Cueto, por favor. Gracias, presidente. Saludando a los presentes y a los que están en virtual. Una consulta nomás. Entiendo que este proyecto de ley generaría iniciativa de gasto, a pesar de que esté coordinado con el Ministerio de Energía y Minas. ¿Genera? Porque mi temor es que si genera, va a ser rechazado de plano por el Ejecutivo. Ya hemos tenido varios proyectos que han tratado de generar alguna iniciativa de gasto y al final terminan siendo rechazados, ¿no? Gracias, presidente. Excelente su pregunta, congresista Cueto, para informarle. Existen los fondos de donaciones, también de multas por la OEFA y por el mismo presupuesto del Ministerio de Energía y Minas. Por lo tanto, no generaría un gasto adicional al erario del Estado. En ese sentido, ya contestando a la respuesta de forma técnica con un informe también emitido por parte del Ministerio de Energía y Minas, técnicamente y legalmente, solicitamos la votación. Señora secretaria técnica, lleve a votación, por favor. Como no, señora presidenta. Registro de votación en favor del dictamen recaído en el proyecto de ley 5016. Señor congresista Héctor Ventura Ángel. Congresista Kelly Portalatino Ábalos. A favor. Gracias. Congresista Nilsa Chacón Trujillo. Congresista Nilsa Chacón Trujillo. Congresista Jorge Morante Figari. En contra. Voto en contra del congresista Morante Figari. Señora congresista Rocío Torres Salinas. Congresista Eduardo Salguana Cavides. Presidente, Torres Salinas en abstención. Gracias. Se registra el voto de la congresista Torres Salinas en abstención. Muchas gracias, señora congresista. Se consulta una vez más por el sentido del voto del congresista Salguana Cavides. Congresista Elizabeth Taipe Coronado. A favor. Presidente, Gracias. disculpe, por favor, mi voto es a favor. Torres Salinas. Cambio mi voto a favor. Señora presidenta, se está procediendo a una modificación del sentido del voto de la congresista Rocío Torres Salinas, en el sentido de que su voto es a favor, si usted lo autoriza, el cambio de voto. Aprobado. Gracias. Voto autorizado. Congresista Guillermo Bermejo Rojas. A favor. Gracias, congresista. Congresista José Cueto Acerbi.
favor. Gracias. Congresista Diana González Delgado. Señora Presidenta, registra a través del chat su voto en abstención. La congresista González Delgado, voto en abstención. Congresista Paredes Castro, Francis. Congresista Francis Paredes Castro. Congresista Jorge Flores Ancachi. Congresista ¿Qué estrategias y mecanismos se han incorporado? Jorge Flores, a favor. Presupuesto 2024. Se registra el voto a favor del congresista Jorge Flores Ancachi. Congresista Jorge Coalla Juárez. Congresista Jorge Samuel Coalla Juárez registra su voto a favor, señora Presidenta, con su autorización. Autorizado. Gracias, señora Presidenta. Congresista José Gerí Oré. José Gerí Oré, a través del chat, señora Presidenta, registra su voto a favor, con su autorización. Autorizado. Gracias, señora congresista. Congresista Luis Cordero Yontay. Cordero Yontay registra su voto a favor a través del chat, señora Presidenta. Autorizado. Gracias. Señor congresista Carlos Alba Rojas. Señor congresista Carlos Alba Rojas. Señora Presidenta, a través del chat registra su voto el congresista Segundo Quiroz Barbosa. ¿Con su autorización? Autorizado. Gracias. Nuevamente se consulta el sentido del voto del congresista Héctor Ventura Ángel. Señora secretaria, por favor, considera mi votación en contra, congresista Chacón. Congresista Nilsa Chacón Trujillo registra su voto en contra del dictamen. Registrado su voto, señora congresista. Congresista Eduardo Salguana Cavides registra a través del chat su votación a favor. Señora Presidenta, con su autorización, el congresista Salguana. Autorizado. Gracias. Se consulta sobre el sentido del voto de la congresista Francis Paredes Castro. Alba Rojas, abstención. Se registra el voto del congresista Carlos Alba Rojas en abstención. Muchas gracias, señor congresista. Nuevamente se consulta el sentido del voto de la congresista Paredes Castro. Consta en el chat, señora Presidenta, el voto a favor de la congresista con su autorización. Autorizado. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, estando el escrutinio de la votación, se tienen 12 votos a favor, 2 votos en contra y 2 votos en abstención. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Gracias, secretaria técnica. El dictamen recaído en el texto
sustitutorio del proyecto de ley 5016-2022 CR, que establece disposiciones para optimizar la remediación ambiental de sitios y pasivos ambientales de hidrocarburos, ha sido aprobado por mayoría. Pasamos al dictamen recaído en el proyecto de ley 3146/2022 CR, que propone declarar de necesidad pública y preferentes interés nacional y promoción y empleo de minería limpia, ecoamigable y sostenida con la finalidad de reducir los niveles de contaminación y favorecer el bienestar y desarrollo de la población del país. A continuación pasamos a la sustentación del dictamen. Objetivo. El objetivo del proyecto de ley es promover el desarrollo de una minería limpia y ecoamigable, lo que también se conoce como minería verde o circular, mediante la declaratoria de interés nacional con la finalidad de reducir niveles de contaminación y favorecer a la colectividad. Sobre el contenido de la propuesta de ley está relacionada con buenas prácticas en los procesos mineros que deben ser implementados como un medio para reducir los impactos ambientales asociados con la extracción y procesamiento de metales y minerales. Propuesta de ley se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, consistente en erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. La propuesta de ley por una minería limpia y ecoamigable también ha sido objeto de discusión en el último Perumín 2023 con el consenso entre el sector público, Ministerio del Ambiente y de Energía y Minas y representantes de los gremios empresariales mineros e industriales, quienes se han manifestado favorables a avanzar en esta materia, a transitar a una minería baja en emisiones de gas de efecto invernadero para enfrentar el cambio climático. Razones que justifican la norma. Es necesaria, dada la importancia de la minería para nuestro país, siendo la actividad económica más ha aportado a la recaudación fiscal durante los últimos 20 años. Al respecto, durante el año 2022, el Producto Bruto Interno del sector minero alcanzó el 15% del PBI nacional. Es oportuna porque existe un amplio consenso de avanzar hacia una minería limpia, ecoamigable o verde, y el compromiso adoptado por el Perú respecto al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Es viable porque uno de los ejes transversales a la sustentabilidad es la política nacional del ambiente, la cual debe relajarse en el sector minero, estando pendiente una norma declarativa que priorice el interés nacional a fin de promover el empleo de minería limpia y ecoamigable. En razón a lo anterior, someto a consideración de los señores congresistas el dictamen para su debate y votación posterior. Señora Presidenta, pide hacer uso de la palabra el congresista Montalvo Cubas a través del chat. Congresista Montalvo Cubas, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar a todos los congresistas presentes. Y justamente quiero sustentar el proyecto de ley 3146, la ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la promoción y empleo de la minería limpia, ecoamigable y sostenida con la finalidad de reducir los niveles de contaminación y favorecer de esta manera el bienestar, el desarrollo de la población del país. Señores congresistas, colegas, la propuesta legislativa 3146 busca promover el empleo de una minería limpia en el país, ecoamigable y sostenida a través de nuevas, modernas tecnologías y mejores prácticas en los procesos mineros, los cuales
se implementan como un medio para reducir los impactos ambientales asociados con la extracción y el procesamiento de metales y minerales. La finalidad de la ley son las siguientes: reducir los niveles de contaminación medioambiental y contribuir al bienestar y desarrollo armónico de la población nacional. B. Desarrollar sosteniblemente a las poblaciones que se ubican en áreas de alcance de la labor minera. Disminuir la conflictividad social entre la población y el sector minero. Otro punto es aprovechar íntegramente las oportunidades de desarrollo que ofrecen el sector minero con las nuevas tecnologías ecoamigables. Extraer eficientemente el mineral y los metales usando tecnologías nuevas de vanguardia y biotecnológicas. La declaración de necesidad pública y preferente interés nacional, la promoción y empleo de minería limpia, ecoamigable y sostenida en el país, colegas congresistas, permitirá mejorar el bienestar y contribuir al desarrollo socioeconómico de las poblaciones que se ubican dentro de las áreas de influencia donde se realiza la labor minera. Colegas congresistas, de aprobarse la presente iniciativa legislativa, se hará prevalecer los derechos constitucionales fundamentales, como es la vida y la salud de los pobladores que se encuentran en la zona de explotación minera, recordando que tenemos 19 regiones mineras en nuestro país. Respecto al aspecto constitucional, colegas, esta propuesta se encuentra enmarcada en el contexto constitucional en el artículo 67. El artículo 67 señala que el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Seguidamente, el artículo 68, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Y el artículo 192, donde establece que los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y también locales de desarrollo. A ello agregamos el artículo 188 y siguiente de la Constitución Política y la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, donde hace mención el Tribunal Constitucional ha indicado en su sentencia 0090-2004 del TC, de fecha 5 de julio de 2004, en su fundamento 11, el significado dual del término de interés público. Entonces, en conclusión, colegas congresistas, los beneficios derivados de la implementación de una minería limpia y sostenible son los siguientes: preservación del entorno natural, conservación de los recursos naturales, mejora de la calidad de vida. En esta parte, congresista tiene colegas, un minuto, por favor, para terminar. Responsable Gracias. debe generar la oportunidad de empleo y fomentar el desarrollo económico en las comunidades locales. Además, contribuye a disminuir los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores mineros y la población. Por lo tanto, colegas congresistas, solicito su apoyo en este dictamen porque es una ley que beneficia a todos los peruanos. Gracias, presidente. Gracias, colega congresista. Finalizada la sustentación por parte del congresista Montalvo, se abre el debate sobre el tema propuesto. A los señores congresistas que tuvieran a bien intervenir, tiene el uso de la palabra la congresista Rocío Torres. Gracias, presidenta, por su intermedio para saludar a todos los colegas de la Comisión de Energía y Minas. Presidenta, en el contexto de la promoción y el empleo de minería limpia, quiero reiterar un pedido, presidenta. Envié un oficio número 874, donde pido la presencia del presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMET, el del ingeniero Henry John Luna Córdoba, presidenta,
a fin de que nos brinde las explicaciones del caso en relación a las razones que sustentaron la dación de la resolución de presidencia número 3995-2023 INGEMET, lo cual otorga una concesión minera metálica de 1.000 hectáreas de extensión a favor del señor Ricardo Moreno Valderrama en una zona donde es declarada de protección, una zona protegida, Presidenta, que es la cuenca del río Nanay. De esta cuenca se administra agua a toda la ciudad de Iquitos. Entonces, pedimos explicaciones, Presidenta. Le pido reiteradamente de que se convoque a este funcionario a la Comisión de Energía y Minas para que nos explique por qué es que se ha concesionado 1.000 hectáreas en una zona protegida en la cuenca del río Nanay, que es el agua que consumen 500.000 loretanos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Torres. Como ya pasó la sesión pedidos, vamos a considerar su pedido y ya ha tomado apunte la Secretaría Técnica. Otro señor congresista que quiera intervenir sobre el debate del dictamen, no hay. No habiendo otra participación, finalizado el debate y agradeciendo a todas las participaciones, se pide a la señora secretaria técnica que registre, por favor, el sentido del voto de los señores congresistas. Como no, señora presidenta, se registra el sentido de votación respecto del dictamen recaído en el proyecto de ley 3146-2022 CR. Señor congresista segundo Quiroz Barbosa. Congresista. A favor. Congresista segundo Quiroz Barbosa. Responder, pero le voy a comentar. A favor, a favor. Se registra su voto a favor. Señor congresista Héctor Ventura Ángel. Congresista Kelly Portalatino Ábalos. A favor. Gracias, señora congresista. Congresista Nilsa Chacón Trujillo. Congresista Jorge Morante Figari. A favor. Gracias, señor congresista. Registra voto a favor. Señora congresista Rocío Torres Salinas. A favor. Gracias, señora congresista. Registra voto a favor. Señor congresista Eduardo Salguana Cavides. A favor. Gracias, señor congresista. Señora secretaria técnica, por favor, considera mi votación a favor. Congresista Chacón, gracias. Congresista Nilsa Chacón Trujillo registra su voto a favor. Gracias, señora congresista. El congresista Héctor Ventura Ángel registra su voto a favor. Señora presidenta, con su autorización. Autoridad. Gracias. Congresista María Elizabeth Taipe. A favor. Gracias, congresista. Congresista Guillermo Bermejo Rojas. A favor. Gracias, señor congresista. Voto a favor. Congresista José Cueto Acerbi. Congresista José Cueto Acerbi. Congresista Diana Carolina González Delgado. Congresista Diana González Delgado. Congresista Francis Paredes Castro. Paredes a favor. Paredes Castro registra voto a favor. Congresista Jorge Flores Ancachi. Congresista Jorge Flores Ancachi. Congresista Jorge Coalla Juárez.
Congresista Samuel Koala Juárez, a favor, señora presidenta, con su autorización. Señor presidente, si usted autoriza el voto a través del chat. Alba Rojas a favor. Alba Rojas a favor. Considerar. Asimismo, señor presidente, consta a través del chat el voto a favor de la congresista Diana González, si usted lo autoriza. Considerar. De igual forma, consta en el chat de la plataforma Teams la votación del congresista José Gerí. Señor presidente, si usted lo autoriza. Considerar, señor secretaria. Congresista Cordero Yontay Gustavo. Congresista Luis Cordero Yontay. Congresista Cordero Yontay, voto a favor, señor presidente, con su autorización. Congresista Carlos Alba Rojas, señor presidente, a través del chat consta su voto a favor también con su autorización. Considerar. Señor presidente, 15 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. El dictamen recaído en el proyecto de ley 3146 ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señora secretaria técnica. Vamos a continuar con la agenda de la presente sesión. Señor presidente, mil disculpas. Se concluyó con el conteo del voto y para la afirmación de la votación por unanimidad requiere que el presidente lo ratifique a través de la grabación del dictamen recaído en el proyecto de ley que acaba de ser votado. Ya. ¿Cuál es? El dictamen recaído en el texto sustitutorio del proyecto de ley número 3146/2022 CR, que propone declarar de necesidad pública y preferente interés nacional la promoción y empleo de minería limpia, ecoamigable y sostenida, con la finalidad de reducir los niveles de contaminación y favorecer el bienestar y desarrollo de la población del país. Este ha sido aprobado por unanimidad. A continuación, pasamos a la sustentación del predictamen en insistencia recaído en la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, proyecto de ley número 2715/2022, CR, que propone modificar el decreto legislativo 1100, decreto legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias. A continuación, pasamos a sustentar el presente dictamen. Sustentación del dictamen en insistencia de la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, que modifica el decreto legislativo
que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias a fin de asignar bienes, maquinaria, equipos e insumos decomisados a los gobiernos locales y gobiernos regionales. Proyecto de ley número 2715/2022-C. El presente dictamen se formula en insistencia del texto de la autógrafa de ley aprobado por el Congreso de la República del 25 de mayo del 2023. Con fecha 28 de junio del año en curso, el Poder Ejecutivo observa la autógrafa de ley y ésta ingresa para estudio y dictamen de la Comisión a fin de que ésta se pronuncie respecto a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo. La autógrafa de ley tiene un artículo único que modifica los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7 del Decreto Legislativo 1100. Dicho decreto legislativo regula el mecanismo de interdicción de la minería ilegal a fin de garantizar la seguridad de las personas, la conservación del patrimonio natural y de los ecosistemas frágiles, la recaudación tributaria y el desarrollo de actividades económicas sostenibles. ¿En qué casos procede la interdicción de la minería ilegal? En aquellos casos en los que las actividades mineras se ejecuten por las personas naturales o jurídicas, sin cumplir con las exigencias de la ley y de la autoridad administrativa. Las acciones de interdicción recaen sobre los bienes utilizados para el ejercicio de actividades mineras ilegales. Estas pueden ser decomiso de bienes o destrucción o demolición de bienes. La modificación contenida en el numeral 7.1 del artículo 7, que regula el decomiso de bienes, no ha sido objeto de observación por parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha observado el segundo párrafo del numeral 7.2 del artículo 7, que regula la destrucción o demolición de bienes, cuyo texto es el siguiente. Destrucción o demolición de bienes, maquinarias o equipos citados en el artículo 5, que por sus características o situación no resulte viable su decomiso, a excepción de la maquinaria, equipo y combustible referidos en el párrafo 5.2 del artículo 5, los que son puestos a disposición del gobierno regional del lugar donde fueron intervenidos. ¿Cuál es el objeto de la modificación legislativa? El objeto es que las maquinarias o equipos cuyo destino sea ser destruidos pasen por excepción a los gobiernos regionales, evitando así su destrucción y promoviendo el uso de dichos bienes en beneficio de la comunidad. Entre los argumentos del Poder Ejecutivo tenemos los siguientes. La observación se sostiene que no es posible poner los bienes a disposición de las autoridades competentes si no es viable su decomiso. En respuesta, se sostiene que, si bien la autógrafa de ley señala que dichos bienes se pondrán a disposición del gobierno regional, la modificatoria no alcanza ni al primer ni al cuarto párrafo del artículo 7, es decir, la participación del Ministerio Público, de la Policía Nacional del Perú y de la EDICAPI están intactas, por lo que la intervención en dicha transferencia podrán ser reguladas con mayor detalle en el reglamento, tal como lo prevé la única disposición complementaria y final de la ley que se propone. Agrega además que se trata de operaciones de carácter reservado y confidencial, lo que afectarían las coordinaciones con el gobierno regional para el retiro de los bienes. En respuesta, se sostiene que en las opiniones enviadas por el Ministerio de Defensa, ni en las opiniones de la Policía Nacional del Perú sobre el proyecto de ley 2715/2021-CR, hacen referencia al carácter reservado o confidencial como un elemento que impida la aplicación de la propuesta legislativa. Por el contrario, de las normas mencionadas en el dictamen, se tiene que existe una política pública orientada a brindar soporte institucional
en la lucha contra la minería ilegal, así como los ilícitos colaterales. Ese apoyo se expresa tanto en los aspectos presupuestal como aquellos relacionados con la inteligencia y contrainteligencia propios de la naturaleza de sus funciones, con lo que se desvirtúa un tema de inseguridad y riesgo. En los lugares de los cuales no es posible realizar el traslado de maquinarias y equipos por ser difícil acceso, no contándose con la logística apropiada para dicho fin. Como se ha sostenido en el dictamen y se ha señalado tanto en el debate en la comisión como aquel que se desarrolló en el pleno, las maquinarias como los equipos a que se contrae el numeral 5.2, dichos bienes podrán trasladarse del mismo modo como fueron llevados hasta dichas localidades. Y en lo que se refiere a la seguridad y a las zonas de alto riesgo, confiamos en la alta preparación de nuestra Policía Nacional, así como los miembros de la Marina de Guerra, que conforman la DICAPI, la Dirección de Capitanías, hecho que se confirma con las normas que apoyan la lucha contra la minería ilegal y el crimen organizado, y que han sido descritas en el dictamen. Además de los argumentos antes expuestos, se tiene la información alcanzada por el congresista Eduardo Salguana con los casos de las interdicciones llevadas a cabo y los montos exorbitantes en términos económicos a los que ascienden los operativos que se realizan. La idea central de dicha iniciativa legal es darle un uso a los bienes provenientes de la minería ilegal y que son objeto de interdicción, y con ello responder a la gran demanda de necesidades de los gobiernos regionales que requieren retroexcavadoras, volquetes, camiones, cisternas, entre otros. Con mayor razón, ahora con las graves consecuencias que se esperan con la llegada del denominado fenómeno del Niño, prevista para la segunda mitad del presente año. Por todas las consideraciones expuestas, se pide el apoyo de los miembros de la comisión para la aprobación del presente dictamen en insistencia y que nuevamente sea debatido en el Pleno lo antes posible. Muchas gracias. Finalizada, señores congresistas, la sustentación, se abre el debate sobre el tema propuesto. Los señores congresistas que tuvieran a bien intervenir, sírvanse hacerlo. Congresista Salguana, tiene usted el uso de la palabra. Sí, presidente, muchísimas gracias. Un saludo cordial a los colegas parlamentarios. Presidente, usted lo ha resumido muy bien en el dictamen de insistencia, y yo solamente quiero agregar a lo ya dicho lo siguiente. La esencia del proyecto intenta, creo, subsanar una decisión totalmente equivocada del Estado peruano que se ha cometido en los últimos años. Solo en el periodo 2012 al 2016, cifras oficiales del Alto Comisionado de Lucha contra la Minería Ilegal, se han destruido maquinaria pesada, estamos hablando de cargadores frontales, de volquetes, de retroexcavadoras, cisternas, equipos para generadores de energía eléctrica, ¿no? Un promedio de 130 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta un cargador frontal? $100.000. El precio de una retroexcavadora es 160.000 y un volquete 125.000. Lo que yo me he preguntado al momento de formular el proyecto es: un país pobre como el nuestro, que escucha y ve a los alcaldes y gobernadores desesperados por maquinarias pesadas en el norte, en el momento de los huaicos, los desbordes de los ríos, las inundaciones, presidente, con poblaciones abandonadas, con puentes destruidos, con caminos intransitados, clamando maquinaria. Yo me he preguntado, ¿es justo, es correcto, es racional? ¿Es de sentido común que un país pobre se dé el lujo de dinamitar maquinaria pesada? Evidentemente que la respuesta tiene que ser que no, que estamos haciendo algo malo, algo incorrecto. Entonces, si una política pública es incorrecta, lo que se hace, lo inteligente es corregirlo. Y las observaciones del Ejecutivo, pues no, como usted los ha desbaratado, no tiene sentido.
Decir que porque van a pasar, no se van a destruir y se van a enviar, se van a pasar a los gobiernos regionales, se va, dice, a afectar la confidencialidad de la interdicción. Nadie está pidiendo que previamente se informe al gobierno regional que va a haber una interdicción o no. Eso no lo dice la ley. Como usted bien ha señalado, las facultades, las atribuciones, las competencias de la DICAP y las Fuerzas Armadas, la Marina, quedan totalmente intactas. Ahora, si uno se pregunta cuánto de presupuesto tiene el Ministerio del Interior todos los años para este tema, son 80 millones de soles. Obviamente, otro tema que quizás el Congreso tenga que ver es dónde se está usando esos recursos. Porque si uno revisa desde el 2012 que empezó esta política equivocada de combate a la pequeña minería, que no ha cometido nada, presidente, nos hemos gastado más de 1.500 millones de soles. Y cada vez hay más ilegalidad en la actividad minera de la pequeña minería en el país. La mayoría son de provincia, somos de provincia. Y conocemos la actividad minera en nuestra región. Entonces, presidente, yo lo que creo es que el dictamen es correcto. Ahora, otro tema que también argumentan es que dice que son en lugares inhóspitos, inaccesibles. Entonces, si no son inaccesibles, ¿cómo accedió esa maquinaria a ese lugar? Conforme ingresó, conforme se retira. Que temen que sean agredidos, atacados por los pequeños mineros. En estos 8 años no he escuchado un solo informe de un minero que haya agredido a las Fuerzas Armadas. Porque el pequeño minero no es delincuente. El pequeño minero es un peruano emprendedor que con este marco legal equivocado que hemos dado, presidente, lo han convertido en ilegal. Pero yo no he escuchado jamás un ataque a las Fuerzas Armadas. Y los medios de prensa jamás también han informado al respecto. Entonces yo creo que el dictamen de insistencia es correcto y entreguemos esa maquinaria que se viene el niño global. Tenemos tantos problemas y tantas necesidades que esa maquinaria, en vez de ser destruida, pase a los gobiernos regionales, para los alcaldes, distritales, provinciales, de centro poblado menor, y lo usen en bien de la población, presidente. Ese es el objetivo. Y por eso es que yo le agradezco y le felicito por el dictamen y pido el respaldo de mis colegas, que creo que va a ser en beneficio del país. Gracias, presidente. A usted, señor congresista. ¿Algún otro congresista más que desea participar? No habiendo otra participación de los colegas congresistas y finalizado el debate, agradeciendo al congresista Salguana por su participación, se pide a la señora secretaria técnica que registre el sentido del voto a los señores congresistas. Como no, señor presidente, se consulta el sentido del voto del dictamen recaído en la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, que tiene como antecedente el proyecto de ley 2515. Congresista Segundo Quiroz Barbosa. A favor. Congresista Héctor Ventura Ángel. Congresista Kelly Portalatino Ábalos. A favor. Gracias. Congresista Nilsa Chacón Trujillo. Congresista Chacón, a favor. Gracias, señora congresista. Se registra su voto a favor. Congresista Jorge Morante Figari. Congresista Jorge Morante Figari. Morante Figari, a favor. Se registra voto a favor del congresista Morante Figari. Gracias, señor congresista. Congresista Rocío Torres Salinas. Torres Salinas, a favor. Gracias, señora congresista. Voto a favor. Señor congresista Eduardo Salguana Cavides. A favor. Gracias, señor congresista. Voto a favor. Congresista María Elizabeth Taipe Coronado. Congresista Taipe Coronado. Congresista Guillermo Bermejo Rojas. A favor. Gracias, señor congresista. Se registra su voto a favor. Se consulta al congresista José Cueto Acerbi. A favor. Congresista Diana González Delgado. Cueto, a favor. Congresista Cueto Acerbi, se consulta el sentido de su voto.
A favor. Congresista Paredes Castro. Señor presidente, a través del chat consta el voto en abstención de la señora congresista Francis Paredes Castro. Si usted lo autoriza, señor presidente, voto en abstención. Paredes Castro. Considerar. Congresista Jorge Flores Ancachi. Jorge Flores, a favor. Gracias, señor congresista. Voto a favor. A través del chat, señor presidente, registra su voto a favor el congresista Cueto Acerbi, si usted lo autoriza. Autorizado, señora secretaria. Gracias, señor presidente. La señora congresista Diana Carolina González Delgado. Presidente, con su autorización. Autorizado. Gracias, señor presidente. La congresista Elizabeth Taipe Coronado, a través del chat de la plataforma, expresa su voto a favor, señor presidente, con su autorización. Autorizado. Congresista José. Alba Rojas, a favor. Alba Rojas, a favor. Congresista Carlos Alba Rojas, se registra su voto a favor. ¿Cómo no, señor congresista? Ya se registró su voto a favor. Congresista Jorge Coalia Juárez. Coalia, a favor. Registra voto a favor. Gracias, señor congresista. Congresista José Gerí Moré, registra su voto a favor, señor presidente, a través del chat, si usted lo autoriza. Autorizar. Gracias, señor presidente. Congresista Luis Gustavo Cordero Yontay. Cordero Yontay, voto a favor a través del chat, señor presidente, con su autorización. Considerar. Consta el voto a favor del congresista Héctor Ventura, señor presidente, con su autorización. Considerar. Muchas gracias. Señor presidente, estando el escrutinio, resultados de votación constan a través de la votación virtual y presencial, 15 votos a favor, 1 voto en abstención, 1 voto en contra. El dictamen ha sido aprobado en mayoría. Gracias, señora secretaria. El dictamen en insistencia recaído en la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo, proyecto de ley 2715 de 2022, que propone modificar el decreto legislativo 1100, decreto legislativo que regula la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece medidas complementadas, ha sido aprobada por mayoría. Siguiente tema. Predictamen recaído en los proyectos de ley 804/2021 CR y 2279/2021-CR, que propone la ley que reactiva y dinamiza las inversiones en la industria nacional de hidrocarburos para fortalecer la producción nacional en un contexto de alza internacional de precios. A continuación, pasamos a la sustentación del dictamen. Señoras y señores congresistas, pasamos a sustentar el dictamen recaído en los proyectos de ley 804/2021 CR y 2279/2022 CR. Ley que modifica la ley 26.221, ley orgánica de hidrocarburos, con el fin de reactivar y dinamizar las inversiones en la industria nacional de hidrocarburos. El objetivo del proyecto de ley es modificar la ley 26.221, ley orgánica de hidrocarburos, para reactivar y dinamizar
las inversiones en la industria, para lo cual se propone la homologación de los plazos de la fase de explotación de petróleo crudo y gas natural a fin de que su duración sea 40 años, así como establecer condiciones e impedimentos para que los contratistas con contratos vigentes se puedan acoger a esta modificación. Los proyectos de ley en estudio advierten que existe el problema de varios proyectos de extracción de hidrocarburos. Dejarían de operar por la terminación de sus plazos contractuales, lo cual implicaría la declinación de la producción de crudo y esto produciría pérdidas de fuentes de trabajo y desarrollo de la comunidad. Asimismo, desde el año 2020 hasta el año 2022, se registraron alzas significativas en el precio de petróleo, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Por otro lado, en el contexto internacional, la demanda de petróleo va a aumentar, por lo que sería importante para el Perú volver a convertirse en una plaza atractiva para la inversión petrolera y la promoción de la inversión en un entorno que exige un alto grado de competitividad. ¿Cuáles son las razones que justifican la norma? Es necesaria porque es de suma importancia para el país reactivar e incentivar las inversiones en la industria de hidrocarburos, en las actividades de exploración y de explotación. Cabe mencionar que luego de analizar los proyectos de ley y las opiniones remitidas por Ocinermin, Perupetro, Minen y Minan, resulta relevante señalar que todas coinciden en la necesidad de homologar los plazos de los contratos de exploración y explotación o explotación de hidrocarburos a los contratos para la explotación de gas natural no asociado y condensado. En la misma línea, las entidades opinantes han coincidido en manifestar que Perupetro S.A. es la empresa del Estado encargada de promover la inversión en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y negociar, celebrar y supervisar los contratos de licencia, servicios y otras modalidades de contratación aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Es viable porque homologar los plazos de los contratos de explotación de hidrocarburos con los contratos para la explotación de gas natural para los que estos tengan una duración de 40 años es una medida con gran aceptación por parte de las entidades del sector público. La modificación del artículo 22 de la Ley 26.221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, representa un incentivo importante para que empresas petroleras internacionales vengan a invertir al Perú y nos hace más atractivos que otros países de la región. Es oportuna porque permitirá reactivar el mercado petrolero en momentos que los precios internacionales de petróleo crudo bordean los $90, generando nuevas oportunidades en la industria petrolera, dado que la industria petrolera en el Perú se encuentra en declive. En razón a lo anterior, solicito, señores congresistas, someter a consideración el dictamen para su debate y posterior votación. La palabra, presidente. Medina Hermosilla. Adelante, congresista. Gracias, presidente. Señor presidente, colegas congresistas, reciba un cordial saludo. Señor presidente, previo al debate del presente dictamen, solicito respetuosamente a vuestra presidencia una cuestión de orden. En referencia a que no se ha respetado el plazo de 24 horas de anticipación de notificados con el presente predictamen, conforme lo establece el artículo 54, inciso B, del reglamento del Congreso. Señor presidente, el reglamento del Congreso tiene rango de ley y tiene como objeto velar se cumplen nuestros deberes, así como se respeten nuestros derechos. En ese sentido, lo plasmado en el artículo 54 busca que los congresistas tengamos el tiempo mínimo necesario para efectuar un análisis adecuado. En el presente caso, la publicación inicial del predictamen fue eliminada por parte del personal de la comisión
y recién publicada su versión final el día de ayer a las 15 horas con 14 minutos, con lo cual no se habría respetado nuestro derecho de tener como mínimo las 24 horas establecidas. Por ello, y siendo esto un tema tan complejo, presidente, ustedes conocen ya el año pasado cuando hubo este debate de entregar los lotes petroleros a empresas privadas por más de 10 años, ¿no? Es por ello que presento esta cuestión de orden para que se dé cumplimiento irrestricto del reglamento del Congreso y se postergue su debate a una próxima sesión. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, señora congresista. Planteada la congresista Medina Hermosilla, cuestión de orden, vamos a solicitar a la Secretaría Técnica que lea el artículo pertinente. Señora Secretaria Técnica, por favor. Como no, señor presidente, cuestiones de orden, artículo 59, reglamento del Congreso. Dentro de la sección tercera, articulaciones especiales. En cualquier momento del debate, con excepción de aquel en el que se desarrolla la votación, los congresistas pueden plantear una cuestión de orden a efecto de llamar la atención sobre la correcta interpretación y aplicación del reglamento del Congreso. Deben citar el artículo o los artículos, materia de cuestión. El presidente concederá un máximo de 2 minutos para plantearla y de inmediato se someterá a votación sin debate. En casos excepcionales puede abrir debate señalando el tiempo máximo que concederá a cada orador. En caso de duda extrema que no pueda ser dilucidada de inmediato por el Pleno, el presidente enviará el asunto a la Comisión de Constitución y Reglamento para que opine a más tardar dentro de los 3 días, suspendiéndose el debate sobre la materia. Estimado señor presidente, mil disculpas. El congresista Cueto Acerbi, a través del chat, consigna su voto a favor de los 2 últimos dictámenes, si usted lo autoriza. Él se encuentra en la Comisión de Selección del Tribunal Constitucional, tal como consta en el chat de la presente sesión y queda grabado también. Si usted lo autoriza. Considerar. Cómo no, señor presidente. Gracias y mil disculpas. Señora secretaria, no le entendí de cierta forma lo que respecta a el artículo pertinente respecto a la cuestión de orden. Si pudiera nuevamente leer, porque lo que se está planteando de parte de la congresista Hermosilla indica respecto a que es un error, no de forma, lo que se ha realizado. Por tanto, no podría sujetarse a lo que corresponde al artículo que usted acaba de manifestar. Estimado señor presidente, si la cuestión de forma tiene que ver con el cumplimiento de una norma reglamentaria, estaría inmerso en el artículo 59, salvo que se disponga otra
otra situación respecto al planteamiento formulado. En todo caso, tendría que, para que sea cuestión previa, identificar el artículo del reglamento que ha sido vulnerado. Bueno, en lo que corresponde a las atribuciones que tiene, las atribuciones que tenemos como presidente de la comisión, y dado lógicamente lo que establece el mismo reglamento, podríamos nuevamente solicitar a la congresista Hermosilla nos explique con claridad la petición que ha solicitado respecto a la cuestión de orden que ha planteado. Congresista Hermosilla, por favor. Presidente, disculpe, el petitorio a vuestra presidencia es una cuestión de orden, presidente, en referencia a que no se ha respetado el plazo de 24 horas de anticipación de notificación con el presente predictamen, conforme lo establecido al artículo 54, inciso B del reglamento del Congreso, presidente. Señor presidente, una vez más, ¿no? Tenemos que respetar el reglamento del Congreso porque tiene un rango de ley y tiene por objeto justamente velar, se cumplan nuestros deberes, así que se respeten nuestros derechos. Por eso vuelvo a decir, en ese sentido plasmado en el artículo 54, que tengamos el tiempo mínimo necesario para efectuar el análisis adecuado. Bueno, en el presente caso, la publicación inicial del predictamen fue eliminada por parte del personal de la comisión y recién fue publicada el día de ayer a las 15 horas con 14 minutos, con lo cual no se habría respetado nuestro derecho de tener como mínimo las 24 horas establecidas. Presidente, este es un tema muy complejo, presidente. Por eso es lo que yo presento, cuestión de orden, presidente. Muchísimas gracias. Aclarado, congresista Medina Hermosilla. Al mismo punto, con calma. Sí, yo creo, estoy de acuerdo con la congresista Medina. Es algo que es un tema muy polémico, es un tema muy, que hay que tener bastante estudio de predictamen. Eso es que estoy con ella, ¿no? Así que hay que esperar un tiempo más. Depende de usted, señor presidente. No hay problema. Claro, agradeciendo a la congresista Alba, damos la participación a la congresista Kelly Portaldino. Al punto, congresista Kelly, por favor. Yo creo que ya precisó la congresista Medina, por su intermedio presidente, es que es necesario que todos los colegas congresistas, como no somos especialistas de la materia sobre un tema muy coyuntural que requiere mayor análisis y mayor detalle de todo lo que es este predictamen, dictamen, es necesario pues tener el tiempo suficiente para que nuestros asesores también puedan dar un punto de vista y nosotros los congresistas poder evaluar la mejor decisión en beneficio de todos los peruanos que nos ven hoy en día. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Kelly. Bueno, en base a lo planteado por los señores congresistas, bueno, tiene la participación el congresista Morante Figari. Al punto, congresista Figari, adelante. Presidente, creo que este tema debería de verse igual ahora, toda vez que, como bien señaló la congresista Medina Hermosilla, este fue un tema que ya se vio hace un año y el texto no ha diferido sustancialmente y como señala, primero se publicó, se sacó y nuevamente se volvió a publicar. Pero este es un texto que ya ha venido discutiendo desde hace más o menos un año. Entonces, digamos, creo que los plazos tanto de 24 horas no tendrían mucho sentido, ya que este tema es de harto conocimiento por todos los miembros de la comisión, que además seguimos siendo los mismos desde hace prácticamente desde que se inició el Congreso.
Yo creo que no debería de corresponder el dejar de lado este proyecto, este dictamen, para ser discutido y votado. Gracias. Muy bien, congresista Morante Figar. Bueno, en vista de lo planteado por los congresistas Mosilla, Alba y también la congresista Kelly, el presente dictamen que someto a votación. En cuestión vamos a suspenderlo para próximas sesiones. Siguiente tema. Sustentación de proyectos de ley. La sustentación del proyecto de ley 5738/2022, que propone modificar los artículos 3º y 4º de la ley 28.258, ley de regalía minera, a fin de calcular la regalía minera en base al valor del concentrado o su equivalente y el aumento de los porcentajes a aplicar. Ok. Estimado señor presidente, me permite la intervención. Plantea una cuestión de orden en el Parlamento a raíz de una llamada de atención por un incumplimiento de una norma reglamentaria, en este caso haber remitido fuera de las 24 horas el predictamen en mención. El reglamento en su artículo 59 señala que plantea la cuestión de orden y lo dice textualmente, debe de someterse sin debate a votación. Ese es el tema que yo quisiera expresar y dejar la lectura del artículo que se menciona. Señora secretaria, pero ahí no especifica respecto al plazo que se tenga que notificar a los congresistas de la comisión del predictamen. Permítame, señor presidente, la norma vulnerada la ha mencionado la congresista que ha planteado la cuestión de orden, en la congresista Medina Hermosilla, en el sentido que la norma que se habría desconocido es el literal B del artículo 54, en cuanto señala que se ponen a conocimiento antes de la sesión con 24 horas de anticipación los documentos. Y como secretaria técnica y responsable del procedimiento parlamentario es mi obligación hacer reconocimiento de esta situación. Perfecto, señora secretaria técnica. Sin embargo, por una situación de ser nuestra el error de no haber notificado en el plazo respectivo, ¿no? Y con las disculpas correspondientes a los congresistas de la comisión y más aún respecto al autor o a los autores de este predictamen, vamos a suspender lo que corresponde a a la votación para mayor, incluso, como indicaba la congresista Kelly, y más aún parte del autor, que es congresista Alba, ¿no? Sea un tanto el tiempo respectivo para poder conocer más de esta importante iniciativa legislativa
que se está sometiendo a la comisión del Congreso, ¿no? Siguiente tema. Bueno, con estas aclaraciones vamos a continuar con la sesión de la comisión. Siguiente tema, sustentación, ya indicaba del proyecto de ley 5738-2022, que propone modificar los artículos 3 y 4 de la ley 28.258, ley de regalía minera, a fin de calcular la regalía minera en base al valor del concentrado o su equivalente y el aumento de los porcentajes a aplicar, cuyo autor es el congresista Darwin Espinosa Vargas, del Grupo Parlamentario Acción Popular. A continuación, damos la más cordial bienvenida al señor congresista Darwin Espinosa y se le concede el tiempo para la sustentación de su proyecto de ley, así como la proyección de su presentación de ser necesario. Señor congresista, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a usted y a todos los miembros de su comisión. Bueno, dando inicio a la sustentación del proyecto de ley que modifica la ley 28.53.8, disponiendo calcular la regalía minera en base al valor del concentrado, su equivalente y el aumento del porcentaje a aplicar. Quisiera pasar la diapositiva. Quisiera explicar o hacer conocimiento qué es la regalía minera, ¿no? La regalía minera es la contraprestación económica que los sujetos de actividad minera pagan al Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos. Las regalías son un instrumento para un reparto justo de las riquezas generadas por la explotación minera, que deben beneficiar a las comunidades de las localidades en donde se encuentran estos recursos, así como el Estado a nivel regional y local en base a la riqueza generada. Objetivo de la ley. El presente proyecto de ley tiene como objeto modificar la ley 28.25.8, ley de regalía minera, modificada por la ley 29.788, a fin de volver a calcular la regalía minera en base al valor del concentrado o su equivalente. Asimismo, incorpora el artículo 5 a la ley de regalía minera, que fue derogada por la ley 29.788, duplicando los porcentajes de pago a 2%, a 4% y 6%, de acuerdo a los rangos del valor del concentrado. Todo ello a fin de lograr una mejor contraprestación y recaudación por la explotación de nuestros recursos minerales. Modificatoria. Del artículo 3, Constitución de la regalía minera. La regalía minera será calculada sobre el valor del concentrado o su equivalente conforme a los precios de mercado internacional de los sujetos de la actividad minera, considerando los trimestres calendarios siguientes: enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre, diciembre. Del artículo 4, determinación de la regalía minera. La regalía minera se determinará trimestralmente aplicando lo establecido en los artículos 3 y 5 de la ley. Incorporación del artículo 5 a la ley 28.25.8. Artículo 5. Rangos para el pago de la regalía minera. Los rangos para el pago de la regalía minera, que es sobre el valor del concentrado su equivalente, son: primer rango, hasta 60 millones de dólares anuales, pagaría el 2%. Segundo rango, por el exceso de los 60 millones de dólares hasta 120 millones de dólares anuales, pagaría el 4%. Y tercer rango, por el exceso de 120 millones de dólares, paga el 6%. Vamos a mostrar un cuadro comparativo, cómo era antes, ¿no?, del valor de la base de referencia. Valor al concentrado, como ya le he explicado, hasta el 60 millones, antes era 1%. Más de 60 millones hasta 120 millones era 2%. Más de 120 millones era el 3%. Actualmente, bueno, esa ley se modifica con la ley 29.788 en el 2011 y se valora o se calcula en base al valor de las bases referenciales, es decir, en base a la utilidad operativa. ¿Qué es la utilidad operativa? Son los ingresos de venta menos los costos de venta, menos gastos administrativos y otros gastos. De eso era el 1%. Actualmente se calcula de esa manera. Lo que se propone a través de esta ley es que regrese al mismo cuadro anterior, pero duplicando la tasa de regalías. Es decir,
hasta 60 millones el 2%, de 60 millones hasta 120 el 4% y más de 120 millones el 6%, señor presidente. Este incremento en la tasa de cálculo de la regalía va a mejorar la recaudación, va a haber beneficios para los demás pueblos, sobre todo aquellos pueblos mineros, y que tanto conflicto social hay. Hay mucha gente y hay muchas localidades que, siendo inclusive zona de influencia minera, se quejan y están en contra de la ley de la explotación minera. Creo que esto va a beneficiar. Obviamente también se ha presentado un proyecto para la redistribución minera, para que tenga mayor amplitud, para que los pueblos más alejados puedan tener también este beneficio y sea no solamente, digamos, beneficio de un pueblo o de un distrito, sino de todas las regiones que están involucradas en esta actividad. Señor presidente, esa ha sido mi exposición el día de hoy. Muchísimas gracias. Finalizada la sustentación del señor congresista, se le agradece su participación y se precisa que una vez que contemos con las opiniones solicitadas, se procederá con la elaboración del dictamen correspondiente. Señores congresistas, pido autorización para la aprobación del acta de la presente sesión con la dispensa de su lectura, con la finalidad de poder ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si no hubiese observaciones, el acta de la presente sesión se tendrá por aprobada con dispensa de su lectura. El acta ha sido aprobada por unanimidad. Siguiente tema. Sustentación del proyecto de ley número 5610-2022, que propone modificar el artículo 3º y el artículo 5º de la ley 29852, ley que crea el sistema de seguridad energética en hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, con la finalidad de garantizar la compensación social de la tarifa eléctrica. Dicho proyecto de ley es autor el congresista Alfredo Pariona Sinchi del Grupo Parlamentario Perú Libre. A continuación, damos la más cordial bienvenida al señor congresista Pariona Sinchi y se le concede el tiempo para la sustentación de su proyecto de ley, así como la proyección de la presentación de ser necesario. Señor congresista Alfredo Pariona, tiene usted el uso de los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para saludar a los colegas integrantes de esta comisión y todos los trabajadores que integran el equipo técnico. Efectivamente, voy a sustentar este proyecto a raíz de que Huancavelica es una región que provee pues a más de la mitad del país de energía a través de sus centrales que se ubican. Sin embargo, es paradójico, hay pueblos a escasos kilómetros de la ubicación de estas centrales donde no tienen el fluido eléctrico, no tienen el servicio. Entonces necesita un poco reordenar. Y asimismo, el tema de la tarifa. Es algo paradójico también que hogares en Huancavelica tengan el costo más alto que hogares aquí en Lima. Tendrán el sustento respectivo, los técnicos, las entidades, las instancias que son parte de la administración de lo que significa la electricidad. Bien, entonces propongo la ley número 5610-2022, ley que modifica los artículos 3 y 5 de la ley 29852, ley que crea el sistema de seguridad energética en hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energética, con la finalidad de garantizar la compensación social de la tarifa eléctrica. Algunos detalles para justificar. Hoy la ley 29852 no considera la compensación de la tarifa eléctrica en los hogares con clasificación socioeconómica pobre y pobre extremo. Pese a que, según el ENIE, en el año 2022, la pobreza monetaria afectó al 27.5% de la población del país,
lo que equivale a más de 9 millones de peruanos. Pobreza extrema, según ello, se manifiesta en 5% y pobreza no extrema es 22.5%. Asimismo, el 32,3%, más de 10 millones de personas, se encuentra en situación de vulnerabilidad económica, monetaria, es decir, en riesgo de caer en pobreza monetaria. El caso de Huancavelica, pobreza total, 37.4%, pobreza extrema, 9.6%, vulnerabilidad a la pobreza, 43.4%, población en zona urbana, 26.7%. Bueno, como decía, aquí vienen las contradicciones. En Huancavelica, las 3 centrales hidroeléctricas, Santiago Antonio Mayolo, Cerro del Águila, últimamente casi directamente para el exterior se genera energía, es restitución. Se pagan tarifas altas en las comunidades, centros poblados, e incluso, como mencionaba, en algunas comunidades sin guía. Para ello se presenta esta fórmula legal. Artículo 1. Finalidad. Establecer una tarifa eléctrica plana para garantizar la compensación social para los usuarios en situación de pobreza y pobreza extrema. Artículo 2. Tarifa eléctrica social. La tarifa social eléctrica plana será de 0.25 soles para los usuarios con clasificación socioeconómica, pobre y pobre extremo, cuyo consumo de servicio eléctrico sea menor o igual a 150 kWh mes. Nota, el precio promedio de kWh en el Perú es de 0.25 dólares, casi un sol peruano. Artículo 3, modificación de la ley número 29852, ley que crea el sistema de seguridad energética en hidrocarburos y Fondo de Inclusión Social Energético. Modificación del artículo 3 de la ley número 29852. Se agrega en el último párrafo el artículo 3 de la ley sobre el Fondo de Inclusión Social Energético en los términos siguientes. Se prioriza a los usuarios con clasificación socioeconómica pobre y pobre extremo del territorio nacional. Modificación de la ley modificación del artículo 5 de la ley número 29852. Se agrega en el numeral 5.4 del artículo 5 la ley sobre el destino del Fondo de Inclusión Social Energético el siguiente párrafo. Compensación social de tarifa eléctrica para los usuarios con clasificación socioeconómica pobre y pobre extremo en el territorio nacional. Finalmente, se establece una única disposición complementaria final con el siguiente texto. Encargar al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía y Finanzas a disponer las acciones para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley. Con ello, repito, buscamos la equidad en que los lugares, sobre todo, como caso Huancavelica, entre otros, principalmente las zonas rurales, con difícil de acceso a oportunidades laborales, entre otros, por lo menos por la ubicación, como vuelvo a decir, de estas centrales que se genera alguna expresión específica que podría significar pues la mejora y el apoyo respectivo a esta población para poder cumplir y desarrollarse como ciudadanos en esta parte del territorio. Entonces proponemos esta iniciativa a fin de poder uniformizar, de generar la equidad, encargándole, reitero nuevamente, al Ministerio de Economía y Finanzas como también al Ministerio de Energía y Minas. Estimado presidente, muchas gracias. De eso se trata la iniciativa. Se le agradece al señor congresista y se precisa que una vez que contemos con las opiniones solicitadas, se procederá con la elaboración del dictamen correspondiente. Siendo las 12:59, se levanta la sesión y se agradece a todos por su asistencia y participación.